Bueno, el tiempo de clases, cuánto va a demorar, todo lo necesario, a eso lo pueden revisar ustedes. Como idea inicial para comprender de qué vamos a hablar, permítame leerlo. Esta unidad didáctica de escatología será o estará abordada de una manera breve, concisa y práctica, viendo la importancia de la escatología para el creyente, como las perspectivas escatológicas nos ayudan a entender el proceso de la historia de la humanidad y el final del ser humano después de la muerte. Para ello aprenderemos los conceptos etimológicos, sus divisiones, las perspectivas judeocristianas, los diferentes enfoques escatológicos, sus estados y las corrientes escatológicas con el fin de comprenderlo, sintetizarlo y aplicarlo a nuestras propias realidades. Y lo que nos interesa es la idea del contenido. Primero, saben que tenemos 4 clases. La primera tiene que ver con acercamientos a la escatología, definiciones, términos, conceptos generales, muy precisos. En la clase 2 y 3 está dividida en 2 partes. Ambas son corrientes escatológicas y veremos las dos. Dentro de esas corrientes escatológicas estaremos tratando lo que más o menos conocemos la mayoría, que tiene que ver en cuándo es el arrebatamiento, cómo se va a dar, si es antes, si es después, qué sucede con el milenio. Todo ello está dentro de estas 4 corrientes: preterismo, historicismo, futurismo e idealismo. Y la última clase, leeremos la escatología, miraremos la escatología, pero ¿cómo nos sirve para hoy? Y el mensaje que nos deja el concepto de la perspectiva escatológica bíblica siempre es la esperanza. O sea, normalmente se ha visto, y por ejemplo, ¿no?, en el concepto que se ve desde la perspectiva de la Iglesia Católica, es de que hay un limbo donde van los niños, que el malo va a sufrir, y saben los dibujitos que le queman los pies o que lo clavan con tridentes, y que el bueno está también en otro lado sentado, disfrutando, no sé, comiendo frutas o descansando en un jardín. Obviamente esa no es la idea del concepto escatológico. La idea del mensaje escatológico es la esperanza, y lo vamos a ir viendo y descubriendo poco a poco. Dentro de lo que corresponde como tareas o trabajos, va a ser una sola, pero va a consistir en lo siguiente. Yo les voy a hacer llegar una lectura, es pequeña, no es muy larga, muy sencilla, y consiste en que antes de la clase ustedes puedan leerla. Nos va a ayudar a que comprendamos, a que puedan participar o preguntar. Si hay dudas, podamos ir resolviéndolas poco a poco. Y a su vez, a mí me servirá para evaluar la participación de ustedes. La lectura que van a tener es una recopilación de muchos artículos, varios, que he juntado y he tratado de hacer uno solo, como una mini separata, por decirlo así. No recuerdo la cantidad, pero creo que son de 6 o 8 páginas, nada más. El consiste en lo siguiente. Como vamos a ver las 4 corrientes teológicas, este trabajo, para ser presentado el último día, pero lo van a ir trabajando poco a poco, consiste en que elijan de las 4 corrientes una, la que ustedes gusten, o si en todo caso quieren, yo les asigno una y no hay problema. Yo les sugiero que elijan la que menos conozcan, sea que estén de acuerdo o no, o les parezca más acertada o cercana a la Biblia. ¿Por qué la que no conozco, la que conozcan menos? Para que puedan aprenderla. Si es la que ya conocen, es simple, entonces prácticamente sería repetir lo que uno ya sabe, pero la idea es descubrir algo nuevo. Dentro de esas 4 corrientes que vamos a estar estudiando, la idea es trabajar una de ellas, exponerla durante 20 minutos en clase, yo les voy a decir cómo y cuándo, y se va a desarrollar de esta manera. Tendrá una primera parte que es la definición, una segunda parte, cómo argumentarla, una tercera, qué pros y contras tiene a favor y en contra de la postura, y cuál es la apreciación personal que ustedes pueden plantear. Este trabajo será presentado en no más
ni menos de unas 1.200 palabras, que equivale aproximadamente a 2 páginas. Entiéndame, les voy a explicar por qué. De exceder esta cantidad, el excedente no lo voy a revisar. No porque no quiero ser estricto, sino lo que pretendo es que con este tipo de trabajo ustedes aprendan a tener comprensión, análisis y síntesis. Y no solo aprendan un conocimiento, sino aprendan a trabajar un tema o un artículo, porque les servirá más adelante para trabajos que tengan que presentar. Pueden hacerlo en letra Arial o Calibrí, número 12, con márgenes 2,5 por 3, a espacio de 1.0. No 1,5 ni 2, porque se va a salir un montón de páginas. Y la idea no es que escriban mucho, sino la idea es, como estoy diciendo, que la comprendan, la postura, la analicen y la sinteticen. Más o menos ese es el concepto de la idea. Eh, los escritores que hay son muchísimos. Yo he tratado de combinar de diferentes líneas y corrientes cada uno para que tengamos dos distintos enfoques. La idea de este curso no consiste en que yo les diga en qué deben creer. O sea, yo no les voy a decir, mira, en esta postura, voy a inventar un término, esta no es ninguna, no existe. La postura desarrollista es la adecuada porque según la Biblia es así, 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 así. O sea, yo no voy a hacer eso por una razón simple, porque puede ser que ustedes tengan una postura de su denominación y yo no les voy a decir lo que yo quiero que ustedes crean. Ustedes pueden decir, sí, aprendí 3 posturas más, pero profesor, yo sigo creyendo en esta. Esa es decisión de ustedes, está bien. Porque las 4 posturas que vamos a ver, las 4 tienen sustento bíblico. Entonces, es como el concepto cuando se habla en la teología sobre la salvación. Y preguntan, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Uno dice, no, sí, se pierde porque el pecado nos aleja. Dice, no, no se pierde porque lo que Dios compra es eterno y lo que Dios salva es por siempre. Bueno, frente a esas ideas, ambas son posturas bíblicas. Entonces, no podemos refutar una y aceptar otra. Entonces, aceptamos las que cada uno considere. Otros conceptos bíblicos distintos. Dios tiene todo determinado y por más que la persona haga lo que haga, Dios ya lo decidió. Otra postura es, no, existe el libre albedrío. Todo eso tiene que ver con la salvación. Y no podemos negar ninguna de las dos. Cada uno, a nivel de personal o su denominación, opta por algunas de ellas. Entonces, a mí como profesor me corresponde respetar las posturas que ustedes tienen. Veremos todas y aprenderemos todas. Esa es la idea más o menos como enfocaremos el curso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Entonces vamos a empezar. Bien, vayamos pensando. Si ustedes piensan en escatología, para los que el que conoce, o de repente no conocen el término, o lo han escuchado de manera referente, ¿qué entienden ustedes? Todavía no me contesten, solo piénsenlo un ratito. ¿Qué entienden ustedes por la idea de escatología? Es muy cercano a otros términos, teología, neumatología, eclesiología y otros términos similares, o antropología, o sociología. Todos terminan en el término logos o logía. Todas esas palabras tienen que ver con estudio, con tratado, con investigación de un tema específico. En este caso, en escatología, es similar. Entonces, vamos a ir acercándonos de a poquito. Como digo, para quienes no conocen cuando vamos a otros cursos, si tienen una pregunta, pueden poner la manito o levantarla, pueden prender el audio y decir, profesor, tengo una pregunta, yo paro y la vamos respondiendo. No, no me incomoda
y no piensen que están interrumpiendo la clase. Con toda libertad y confianza, por favor. No se guarden ninguna pregunta, como me enseñó un profesor hace muchos años. No existe la pregunta mala, existe la peor pregunta. Y la peor pregunta es la que no se hace. Entonces, hagan las preguntas que consideren necesarias. Vamos a acercarnos a esta historia e ir descubriendo un poquito a poquito sobre la escatología. Alguien de ustedes, por favor, léame los 3 puntos que allí tenemos en la vista. Hágame ese servicio. Amén, profesor. Asensio. Adelante. Proviene del término griego eschatos, último y logos, estudio, conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, hablar del más allá o de las postremidades de la muerte. Gracias. Fíjense, obviamente son palabras que nosotros no usamos. Son palabras en griego, no es nuestro idioma. Una es logos, como venía diciendo antes, o logía, dependiendo del término. Y en este caso, la otra es escatos, pero se escribe eschatos, pero la H no se suena, entonces es escatos, porque tiene acento. Escatos significa lo último, no necesariamente el final, pero sí lo último. Por ejemplo, si leemos un libro y llegamos al último capítulo, es un escatos, pero no es la última palabra o la última frase que termina con el punto y termina el libro. Ese final tiene otro término en griego. El que a nosotros nos interesa es escatos, que es lo último, lo que va a pasar últimamente. Por lo tanto, es el estudio de esas últimas cosas, es el estudio de esas realidades últimas, es el estudio de eso que va a venir, por decirlo así. En otras palabras, es hablar del más allá, no más allá como en las películas de terror, en las cuales la idea es el más allá y qué va a suceder después, y que en el fondo de lo que sucede o de la historia se ve un pasillo oscuro y que hay luces. No, no ese concepto. La idea del más allá es lo que está por venir. Por eso se refiere a lo último. ¿En relación a qué? A la muerte. No habría eventos últimos si es que no habría muerte. Porque entonces, ¿de qué hablaríamos? Es porque algo va a terminar, algo va a morir, no solo la vida, sino algún sistema. Por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de lo último, pero no lo último para que se acabe el mundo, lo último de su momento. Por ejemplo, de el reinado de un rey que era no santo y no consagrado a Dios. Un ejemplo, la reina Jezabel. Viene el profeta y le dice, por las maldades que has cometido, lo último que te sucederá, lo que te va a pasar, es que morirás. Y le explica cómo va a morir. Entonces eso tenía que ver con escatos, algo que va a suceder desde la perspectiva griega, porque sabemos que en el caso que pongo de Jezabel era en el Antiguo Testamento y se escribía en hebreo, pero desde la perspectiva griega esa es la idea. Por ejemplo, algo relacionado al escatos o a lo último es cuando Jesús cuenta cómo va a morir él. Y dice, llegará un momento en el cual alguien que esté en la mesa me va a entregar. Está hablando de un escatos, de lo último que le va a suceder. O herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Está hablando de un escatos, de lo último. No necesariamente es del fin del mundo o cómo se va a acabar o destruir esta tierra. No necesariamente va por ahí. Entonces, entender esta idea nos ayuda a comprender que no solamente hablar de escatología es hablar del fin del mundo. No, no va por ese enfoque. Se podría mencionar algo, pero no es el objetivo. La escatología no habla del fin del mundo. Es más,
En la Biblia tenemos distintos tipos de literatura. Por ejemplo, tenemos poesía, Cantar de los Cantares, algo de Eclesiastés, algo de Proverbios, los Salmos. Tenemos también historia, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, Josué. Tenemos evangelios, historias narradas de diferentes perspectivas que cuentan la vivencia de un pueblo y la vida de un personaje, el pueblo de Israel y la vida de Jesús. Tenemos también libros como cartas o epístolas, todas las que conocemos, las que escribió Pablo, las que escribió Juan. Pero también tenemos literatura apocalíptica, que tiene que ver con la escatología. Y la literatura apocalíptica es un estilo dentro de los diferentes estilos que la Biblia tiene. No necesariamente la literatura apocalíptica tiene que ver con el fin del mundo. Si ustedes leen en detalle e interpretando adecuadamente el texto, Apocalipsis no habla del fin del mundo. Habla de un nuevo comienzo. Habla de un renovar las cosas. Habla de una transformación. Por eso una vez escuchaba un gran predicador que como que comentaba y parafraseaba un mensaje que había hecho el gran evangelista, se me fue el nombre, ahora me voy a acordar, y él parafraseaba la idea Billy Graham, y decía que Dios ama tanto al ser humano que no va a permitir que el ser humano destruya el mundo, porque el mundo él lo ha creado, y nadie va a destruir lo que Dios creó. Dando a entender que si bien es cierto, lo apocalíptico es lo que se va a descubrir, porque eso significa apocalipsis, revelar, es como que, por ejemplo, permítanme un ratito, es como que yo tuviera esta calle y ustedes no me ven, y apocalipsis es revelar. Ah, el profesor estaba atrás. Eso es apocalipsis. Entonces, no necesariamente es como nos han hecho creer que apocalipsis es descubrir el final del mundo. Entonces, Billy Graham tocaba un tema así y un pastor, un evangelista, compartía lo que él decía. Y tiene mucho de cierto, es muy real. Entonces, comprender este enfoque nos va a ayudar a darnos cuenta cómo nos sirve la escatología y lo apocalíptico en nuestro tiempo. Hablando de la escatología y de la división de la escatología, la podemos dividir en dos ramas, dos perspectivas, dos ideas. Alguien de ustedes, por favor, lea la primera, solamente la parte de escatología general. Amén, profesor. Por favor, solo la primera parte. Se divide en escatología general o anteposhistórica. Ok. Antes de la historia. Se ocupa del destino final de la humanidad y del destino final del universo. Ya, esa sola, para explicarla. ¿Qué nos está diciendo? Que esta idea, obviamente, general, mucho más amplia, habla de lo que sucede antes, post, o sea, después de la historia. ¿De qué? Del fin de la historia. ¿Cuándo una historia acaba? Les pongo un ejemplo. Daniel, el escritor del libro bíblico, dice que tiene una visión y ve la visión de el carnero y el macho cabrío. Y en la visión que ve que el carnero, perdón, que tiene mucha fuerza, le crece otro cuerno y un cuerno mucho más grande que rompe los anteriores, y ese cuerno más grande se hace tan enorme, tan inmenso, que atemoriza, que asusta, que intimida, según Daniel capítulo 8. Y más adelante le dice, cuando le empieza a explicar la visión,
que el primero que apareció el carnero del imperio babilónico, después el imperio medo-persa, y que cuando es dominado el gran cuerno, que derrota o derriba los otros cuernos y crece uno solo, era el imperio griego, y ese único que queda era el último gobernante que humilla, atemoriza y aplasta a los hijos de Dios. Y como se ve en la historia, ese cuerno era Antíoco Epífanes, el líder que queda del imperio griego, que domina Jerusalén, que invade Jerusalén, que obliga a que nieguen sus creencias, a que rechacen sus creencias y crean en los dioses y en las falsas creencias que tenían ellos. Impone todo eso, persigue a los que no quieren y que, como si eso fuera poco, coloca imágenes de los dioses, de Zeus y de otros dioses en el templo para que los adoren, y en el altar donde hacían las ofrendas al Señor sacrifica cerdos, que eran animales inmundos para los judíos, como ofrenda a sus dioses. Entonces el pueblo se pregunta y dice, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Y en la visión que tiene Daniel dice que este gran cuerno será derribado por mano divina. O sea, que Dios lo va a sacar de alguna manera. Y así fue. Antíoco Epífanes cuenta la historia que murió no en una guerra, murió no en una batalla, no murió de una enfermedad grave, sino, dicen la historia, que tuvo un dolor en el estómago, que tuvo un malestar interno y murió. Y nunca explicaron por qué. Entonces, ese concepto de ese antes y fin de la historia es un concepto escatológico. Como Dios iba a librar al pueblo de Israel del abuso, la maldad y la imposición que había de este gobernante, y que Dios iba a tomar el control. Eso tiene que ver con la escatología general, ese fin de esa historia, de esa etapa, de ese momento, no de la historia general del mundo, porque entonces no existiríamos nosotros. Habla del destino final también de la humanidad, o sea, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a suceder? Y ahí entramos, por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús dice que Él ha venido a dar vida eterna. ¿Y qué pasará con el universo en que vivimos? Por eso mencionaba antes en Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. La otra, la segunda, es la escatología particular o post-mortuoria. Se ocupa del estado del ser humano después de la muerte. Específicamente, ¿qué pasa después que morimos? Hay algunos textos que nos dicen que Dios ha puesto conciencia de Él en el ser humano, dice Romanos. Dice Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces, dando a entender que obviamente hay algo más, que hay algo más que va a suceder, que va a pasar. Entonces, esas dos líneas teológicas, no que son diferentes o separadas, sino que son dos maneras de entender la escatología. Una que ve el inicio y el fin de la historia, y la otra que ve qué sucede después de la muerte del ser humano. Vamos a algunas referencias teológicas, escatológicas que nos van a ayudar. Por ejemplo, tenemos que saber que no solamente existe escatología desde la perspectiva de nosotros como creyentes, como cristianos, como evangélicos. Existe escatología desde otras perspectivas. La escatología no es un tema que se trabaja solo en la Biblia o solo nosotros los cristianos. La escatología viene desde la mitología egipcia, griega, romana, escandinava, o sea, de los vikingos. Existía desde mucho antes y cada uno de ellos tenía una perspectiva distinta. ¿Sabe? Inclusive podríamos mencionar allí también al imperio de los mochicas, al imperio de los incas, a los mayas. Todos ellos, cuando enterraban a sus muertos, ponían alrededor cosas valiosas de ellos con las que habían vivido, porque consideraban que en la otra vida las iban a necesitar. Por ejemplo, si era un niño,
Hay un caso que se estudió en la cultura maya, están entre que era maya o azteca, pero creen que era maya, que había muerto un niño que era hijo de un gobernante, y él estaba enterrado a su costado con platitos de comida, de semillas, pero que no eran semillas que comían los adultos, eran otro tipo de semillas. Vamos a suponer que para los adultos había maíz, bueno, para este niñito había maní, por especificar alguna idea, dando a entender que ponía lo que más le gustaba. Encontraron un juguetito tallado en piedra, tipo adornito, que también estaba en su tumba. Encontraron ropa que le habían puesto a él. Y todos los estudios concluyeron en que le habían puesto a este niño, hijo de un noble, lo que a él más le agradaba y más le gustaba, para que en la otra vida tuviera que ponerse y tuviera que comer y con qué jugar. Es un concepto escatológico. Diremos, puede ser verdad, puede ser mentira, pero para ellos era un concepto escatológico. El concepto, por ejemplo, dentro de la mitología griega, que cada vez que moría alguien y igual lo enterraban, lo ponían con sus cosas, le ponían 2 monedas en los ojos y lo enterraban. Las 2 monedas en los ojos era para cuando resucitara o reviviera en la otra vida, esas 2 monedas sirvieran para pagarle al barquero llamado Caronte, que cruzaba de la vida al más allá de la muerte. Si no tenía esas 2 monedas, ese que había muerto quedaba vagando sin sentido. Si tenía esas monedas, se las daba al barquero Caronte, les cruzaba el famoso río Estigia al otro lado y podía entrar a ese otro lugar donde o viviría en los campos elíseos, que se llamaba, alegre y feliz, o viviría en el lugar de las sombras, de la confusión y del olvido. Era un concepto escatológico. Y así tenemos en todas las culturas. Por ejemplo, dentro de la cultura escandinavia también tenemos similar. Para el soldado, el guerrero vikingo, lo más importante era morir en batalla. Porque muriendo en batalla, los dioses, porque ellos creían en muchos dioses, lo iban a llevar al Valhalla. Y el Valhalla era el lugar de recompensa y de herencia para los que habían sido héroes en la batalla. Y los que no morían de esa manera o de una manera vergonzosa no entraban al Valhalla. Todos estos conceptos son escatológicos. Obviamente no son cristianos, pero son escatológicos. Entonces, en muchas culturas y religiones del mundo vamos a encontrar escatología. Por ejemplo, nosotros entendemos la idea de escatología, que es lo que trasciende, hablando de la vida del ser humano, el mundo terrenal hacia otras instancias, a la que denominamos el cielo, o a unas de condenación, a las que se han denominado el infierno. Parte de lo que les venía explicando, que cada religión tiene su propia visión o su propia creencia, que tiene que ver con qué sucede en los tiempos, qué pasa con la persona. Por ejemplo, en muchas de ellas, permítame leerlo, el hombre, el ser humano, individual y colectivamente, trasciende el mundo terrenal y existe por la eternidad en realidades radicalmente distintas a la vida conocida. Algunas de ellas dichosas, como mencionaba antes, conocidas como cielo, vida eterna, o, en este caso de los vikingos, que no es nuestra creencia, pero es escatológico, el famoso Valhalla. Y otras de condenación, tales como el inframundo, el caso que ponía de los griegos y pagarle al barquero para cruzar a la otra vida, o el infierno, el concepto de condenación. Entonces, dentro de las creencias religiosas, nos encontramos con un sinnúmero de perspectivas escatológicas. Por ejemplo, mencionando otra que nosotros no creemos como creyentes, aquellas creencias orientales o hindúes que creen en la reencarnación. Es un concepto escatológico. Para nosotros no es cristiano, no tiene asidero bíblico, no es posible, pero ellos creen que es así.
Y desde su concepto de si uno fue bueno, se reencarna en alguien que es mejor. Si uno fue malo, se reencarna en un animal. Y si uno fue una persona despiadada, cruel, muy malvada, se reencarna en un objeto, una piedra, un trozo de madera. Es el concepto que ellos tienen. Obviamente no estamos de acuerdo con eso, pero es su creencia de escatología de lo que va a venir después. Entonces la vamos a encontrar en todas las religiones del mundo. Lo que a nosotros nos interesa ahora es qué nos dicen las escrituras, qué encontramos en el cristianismo que nos pueda servir. Vamos primero, antes de que entrar acá, a las 9 paramos, porque empezamos un poquito tarde, unos 5, no a lo mucho, no más de 10 minutos. Si quieren ir a los servicios, si se quieren servir un café, o un agua, una gaseosa. O como digo siempre, yo no tengo ningún inconveniente, a mí no me molesta si ustedes no se van a distraer. Si quieren ir cenando mientras escuchamos la clase y no se van a distraer, adelante, no hay ningún problema. O quieren ir comiendo algo, está bien, pero no se distraigan. Pero todavía paramos dentro de 10 minutos. Dentro de las perspectivas e influencias, el cristianismo tiene influencia de los judíos. Nosotros tenemos muchos principios y creencias que son judaicas y que se han asimilado al cristianismo. Alguien lea, por favor, los 2 párrafos que tenemos en la vista de perspectivas e influencias del judaísmo. Los tiempos finales varían según las escuelas rabínicas. Por ejemplo, algunas tradiciones judías asocian la llegada del Mesías como un signo escatológico, mientras que otras tradiciones lo esperan como un evento histórico. En temas como la resurrección de los muertos, el juicio final, la nueva creación o el gobierno divino no tienen consenso. Ok, vamos a aclarar un poquito más, ¿sí? Y la idea del concepto de las perspectivas judías o hebreas sí tienen idea de de conceptos o situaciones finales, de eventos finales, pero hay ciertas perspectivas que pueden variar. Cuando habla de tradiciones judías o tradiciones rabínicas, es porque hay escuelas de rabinos, así como había también en la Biblia que menciona que había escuela de profetas, había posteriormente escuela de rabinos. Y eso lo encontramos, esa diferencia de sacerdotes entre fariseos y saduceos. Recordarán ustedes que son los saduceos los que se acercan a Jesús y le dicen, maestro, si una mujer estaba casada y su esposo muere, y según la ley se debe casar con un familiar cercano y se casa con el hermano de este, pero también muere, y se vuelve a casar, pero también muere, y se casa así varias veces. Cuando resucite, ¿esposa de quién será? Están hablando de la resurrección. Claro, la pregunta para ellos no era saber qué iba a pasar después. Y Jesús lo sabía. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, digamos, entre comillas, era una pregunta capciosa, malintencionada, era una trampa, como decimos popularmente, para que Jesús pise el palito y se equivoque. Y Jesús, sabiéndolo, les contesta, yerran ustedes pensando en que seguirán casados. En la eternidad no habrá ni se darán en casamiento. Y ellos quedan sorprendidos como, uy, ¿qué es esto? Eran escuelas de creencia que existían. Entonces, en relación a Jesús, una de ellas era los que creían, como acabamos de leer, en la llegada del Mesías, como ese signo escatológico que iba a generar un cambio, iba a transformar el futuro. Pero habían los otros que creían en que era solamente un evento histórico. Entonces, de allí que muchos de los sacerdotes, cuando viene Jesús, dicen,
este no es el Mesías, porque habían corrientes distintas. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le dicen que eres Elías, que eres un profeta. Y él le pregunta, y Pedro, ¿tú qué dices? Y él le dice, eres el Hijo del Dios viviente, el que había de venir, o sea, el Mesías. Y él le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era una corriente escatológica de aquel entonces. Entonces, habían temas dentro de las corrientes. La resurrección de los muertos, el juicio final, qué pasará después. Por ejemplo, la parábola de el rico y Lázaro. ¿De qué nos habla? Del juicio final. Que el rico le pide que por favor pueda regresar para advertirle a sus hermanos que si son como él van a seguir sufriendo. Y la respuesta que le dan es, si estando allá cuando te hablaron no creíste, ¿qué prueba tenemos que te van a escuchar? La nueva creación, como mencionaba al inicio el caso de Apocalipsis, que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Un gobierno divino, que tiene que ver también mencionado en Apocalipsis, y ya lo veremos cuando lo toquemos y lo voy a ampliar después, el concepto del milenio, que vendrá Jesús, habrá un periodo de 1000 años de gobierno, o sea, el concepto de gobierno divino. Para aquellos que no creen en esa idea del milenio, que habrá un gobierno divino, pero será completo a nivel mundial, no solamente por un periodo determinado específico, pero tiene que ver con eso. Entonces, no hay un consenso de todas estas perspectivas dentro de la perspectiva judaica. Hay distintas ideas y distintos conceptos. Por eso encontramos hoy en día que hay, como le llaman, bueno, es un término mal usado, pero es un término popular que se usa, que hay judíos que creen en la venida de Jesús, que fue el enviado de Dios, y hay judíos que no. Para algunos él es el Mesías y para otra parte de los judíos no es el Mesías y todavía el Mesías no vino. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que acabamos de ver acá. Para unos es escatológico, o sea que es algo del futuro que va a venir después, y para otros es solamente un hecho histórico. Entonces, todas estas influencias están dentro del cristianismo. Por ejemplo, creemos en la resurrección. Lo dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Lo dice cuando predicaba Pablo en el libro de los Hechos. Aquel a que ustedes mataron, él ha sido el camino o la guía o la entrada o el puente para salvarnos nosotros. O yo os anuncio a ese que ustedes mataron y crucificaron, pero que ahora vive y está a la diestra de Dios Padre. La resurrección de los muertos es un trasfondo y un concepto judío. La idea del juicio final. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, el juicio final. La idea de un nuevo mundo, un gobierno en el cual, por decirlo así, tomando un término terrenal de gobierno, donde quien nos gobierne, quien reine, quien sea el presidente, por decirlo así, sea Dios y no sean humanos. Son conceptos que nosotros los tenemos, pero son de ascendencia judía y que nosotros los creemos, nosotros los aceptamos, los hemos, pues, si me permiten el término, asimilado a nuestra creencia. Gran parte de las creencias que tenemos como cristianos son influencias judías, de la creencia de ellos. También tenemos influencias de creencias griegas, de la filosofía griega, del concepto que Pablo habla cuando dice la lucha entre la carne y el espíritu. Es un concepto griego que él lo adopta para explicar lo que sucede y lo pone en las escrituras. Entonces hay mucha influencia en la escritura y en la forma de interpretar y de entender, porque el pueblo vivía rodeado de otras culturas. Es como que nosotros hoy en día tuviéramos que explicar un tema determinado
pero como hay influencia de otras creencias y tradiciones a nuestro alrededor, tomamos un poquito de cada uno para explicar lo que creemos y lo aceptamos. Algo similar pasaba en los tiempos en los cuales se empieza a construir el cristianismo. No olvidemos que la perspectiva cristiana y escatológica y teológica de creer específicamente en Dios tiene influencia judía. O sea, el cristianismo no tiene un formato netamente cristiano, nace del judaísmo. Por eso dicen algunos especialistas que aquellos que somos cristianos tenemos algo de judeo-cristianos y la escatología también lo tiene. Ok, 6 preguntas, por favor anótenlas. Tengo las 9, retomamos en 10 minutos, no se demoren, por favor. Nos falta terminar una parte y hacer un trabajo final. Cada uno les voy a explicar después. Paramos solamente 10 minutitos y retomamos 9 y 10. Bien, decíamos hace un rato que veníamos definiendo que más o menos qué es escatología, que no solamente existe una escatología, la que nosotros creemos como cristianos o evangélicos o protestantes, si quieren decirlo, sino también que existen escatologías, o sea, cada religión tiene su escatología. Y mencionábamos ejemplos, ¿no? Egipcios, romanos, mayas, incas, o sea, existe una escatología, ¿no? Que cada uno lo maneja y obviamente algunos para nosotros son menos creíbles que otras, pero eso no quita que ellos crean que así es, o que la respeten o la mantengan. Mencionamos también que dentro del concepto escatológico no cristiano, hay culturas y religiones que creen en la reencarnación, obviamente nosotros no, pero también está dentro de la escatología. Pero en el curso nos vamos a centrar en la escatología desde una perspectiva cristiana. ¿Por qué lo mencionaba? Porque de repente alguien nos puede decir, ¿sabes qué es escatología? Y nos dice, ah, sí, yo sí sé qué es la reencarnación. Y nosotros vamos a decir, no, no, eso no es escatología. Y vamos a quedar mal, porque la persona que nos escuche va a decir, ¿cómo que no? Sí, sí es. Y vamos a quedar, perdónenme el término, como ignorantes y al final va a parecer como que no estudiamos o como que no sabemos. Entonces es bueno saberlo y es bueno entender que existen otras perspectivas escatológicas que no necesariamente las compartimos, pero existen. Entonces hay que saberlas. También es bueno saber de que dentro de las perspectivas que hay, sabemos que algunas no son más asequibles que otras, algunas son, o sea, las entendemos más, otras, como mencionaba, la reencarnación como que no, o sea, no va, ¿no? Pero es bueno que lo mencionemos y sepamos que eso es válido. Bueno, hablábamos de la influencia de la escatología, pero desde la perspectiva judaica, o sea, del pueblo judío. Y existe una influencia. Parte de nuestra creencia cristiana tiene muchos conceptos judíos. Mencionábamos la resurrección, mencionábamos el juicio final, eh, la vida más allá de esta vida. Son pautas y conceptos que vienen de la creencia judía, que el cristianismo lo ha tomado, lo ha asimilado. ¿Por qué? Porque inicialmente el cristianismo nace de esa creencia judaica que se ha ido después mejorando, o si quieren decirlo, transformando, como lo quieran llamar, ¿no? Bien. Dentro de lo que mencionamos de las influencias, lo que nos interesa, la influencia es dentro del cristianismo. Y alguien, por favor, lea la proyección que tenemos acá para poder resolverla y ir ampliándola. Presente, profesor. ¿Puedo dar lectura? Por favor. Dice, perspectivas e influencias cristianismo. Ofrece una escatología parecida a la del judaísmo, la cual está explicada por los evangelios del siglo I.
y por los teólogos posteriores. La teología cristiana se ha ocupado mucho, en especial durante el medioevo y la reforma de los novísimos, los últimos 4 estados del ser humano, que son muerte, juicio, infierno y gloria. Gracias. Hasta antes del siglo I, o sea, entre el 100 y el 200, lo que existía de escatología era netamente judío. ¿Recuerdan cuando le dicen los judíos a Jesús, Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y él les dice, este templo puede ser derribado y construido en 3 días. Eso es escatología. Que ellos lo entiendan desde su concepto. ¿Cuál era el concepto histórico? ¿Qué era el concepto histórico? Ah, él dice que nuestro templo se va a caer abajo. Nos está diciendo una blasfemia. No lo entienden del concepto espiritual que implicaba que vamos a ser transformados y renovados. No lo veían así. Entonces, existía ya escatología, pero pasado el siglo I, con los primeros escritos que se dan y con los primeros teólogos que empiezan a escribir, entre siglo II y siglo III, se empieza a construir la escatología, por decirlo así, la cristiana. ¿Quiénes escriben? Por ejemplo, Orígenes, Tertuliano, Policarpo, todos ellos que eran discípulos de los discípulos o historiadores de la época, empiezan a construir la teología escatológica. Antes no estaba armada ni formada, era muy genérica. Si nos ponemos a ver cuándo se escriben los libros de la Biblia, ninguno se escribió del Nuevo Testamento en el tiempo de Jesús. Todos fueron después, o algunos años, o muchos años después. Entonces, se va tejiendo y construyendo. Y luego, como acabamos de leer, cuando llega la época de la Reforma, la Edad Media, entre 1500 a 1700, se empieza a armar la idea de los conceptos de escatología. ¿Qué se trabaja? 4 conceptos fundamentales. La muerte, qué pasa en la muerte, qué sucede después de la muerte, a dónde va uno después de la muerte, que si hay vida después de la muerte, el juicio, que nadie se va de esta vida sin un juicio, y si partió será juzgado de alguna manera, el infierno, que para esos que obraron mal hay un castigo, y la gloria, para aquellos que obraron bien hay una recompensa. Pero si vemos cada uno de estos desde la perspectiva judía y que cuando se manejaba en los evangelios, hasta antes de ser interpretado en la Edad Media y por el movimiento protestante con Martín Lutero, Juan Calvino, Müntzer, posteriormente Escoto y todos ellos, antes de eso, ¿cuál era la idea de la muerte que tenían tanto los judíos como los primeros cristianos? Que muchas veces la muerte era producto del pecado, que muchos que morían en pecado y que la muerte era un castigo. Y si se dan cuenta, muchas veces hoy en día se ve eso. Todavía persiste. Si vemos películas, ¿qué notamos en las películas? Que por decirlo así, ¿no? El malo de la película o la mala de la película, ¿cuál es su final? La muerte, como concepto de castigo. Todavía se sigue viendo eso. La idea de la pena de muerte, ¿qué es? Castigo. Se sigue viendo el mismo concepto. Eso se arrastra desde siglos. La idea del juicio, que va a haber un juicio en un momento, que los no creyentes serán juzgados, después los creyentes que van a resucitar para el juicio, que habrá un juicio final al último, que el último juicio es el tribunal de Cristo. El concepto del juicio viene desde una perspectiva judía y se ha adoptado en el cristianismo. La idea del infierno, y es muy compleja la idea del infierno en la escatología. Si tuviéramos que definir la idea del infierno como nos la han enseñado, ese concepto del infierno, escúchenme bien, como nos lo han enseñado,
No existe ese concepto. No digo que el infierno no exista. El concepto que nos han enseñado no existe. Ustedes me dirán, ¿por qué, pastor? En primer lugar, porque cuando el Nuevo Testamento o los Evangelios hablan de infierno, a lo que se están refiriendo es al lugar de los muertos, o sea, el lugar donde la persona moría. Ese es uno. Y hay dos términos en griego que no es prioridad aprenderlo, no estamos trabajando la enseñanza sobre el infierno. Lo otro es que cuando se habla del infierno, donde el gusano no se quema, donde el fuego arde y nunca se apaga y siempre está quemando, ese concepto que se utiliza es el Gehenna o el Tártaros, cualquiera de los dos. Y está basado en el basural que existía fuera de la ciudad de Jerusalén. Antiguamente, no era como ahora, que pasaba el recolector de basura o que se juntaba la basura en un lugar y de ahí se determinaba el uso, sino se tiraba fuera de la ciudad, se salía fuera de la ciudad de Jerusalén, se depositaba en un lugar y para que no contaminara, se quemaba. Y como siempre había basura, siempre se estaba quemando, siempre estaba ardiendo, porque siempre se tiraba basura. Eso estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Para que no tuviera mal olor y no se pudra porque salían gusanos, se le echaba cal. Entonces, esos conceptos que se utilizaban para quemar la basura, desde ahí, o se toma esa idea como ejemplo para decir, peor que esto es el infierno. Entonces, ¿qué está diciendo? Que literalmente el infierno quema, que literalmente en el infierno el gusano nos come, que literalmente en el infierno vamos a vivir dolidos toda la vida. Lo que está tratando de enseñar en el texto original en griego es que es peor que eso. ¿Qué puede ser peor que un gusano te carcoma? ¿Qué puede ser peor que nos quememos? Lo peor que puede ser es que en ese lugar no habita Dios. Eso es lo peor. No es tanto que queme. Para muchos investigadores, especialistas en el área, no va a quemar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la separación de Dios. No hay nada peor para el ser humano que vivir separado de Dios. Ahora imagínense, vivir la eternidad sin Dios. Sería, yo de pensarlo nomás diría, eso es desastroso. Entonces, ese concepto de infierno viene de la idea de los judíos, del judaísmo. El concepto de que quema, de que uno sufre, de que hay un demonio que te está clavando con un tridente, una especie de tenedor gigante. Eso surge, como leímos, en el medioevo, en la Edad Media, que se crea para justificar a aquellos que no eran cristianos y que se hagan cristianos por miedo al castigo. Allí surge ese concepto y lo pueden investigar en la historia. La idea de la gloria existía en todas las culturas y religiones, que todo aquel que era fiel, todo aquel que era honrado, todo aquel que era un héroe, iba a llegar en algún momento a disfrutar la gloria. Dentro de los enfoques en la escatología, vamos a tener lo siguiente. La escatología en general, la escatología consumada y la escatología intermedia. Lo explico despacio. La escatología general nos va a hablar de dos temas fundamentales: la parusía y la resurrección de la carne.
¿Qué es la parusía? Es la manifestación de algo. Como creyentes, la manifestación gloriosa, el advenimiento glorioso o la segunda venida de Jesucristo. La primera habría ocurrido antes, al año 6 antes de Cristo, obviamente, cuando nace Jesús. Y la otra ocurrirá en el fin de los tiempos. Antes de ese tiempo, según este concepto de la escatología general cristiana ya construida, vendrá la gran tribulación, en la cual se hará prominente el papel del anticristo. Este es un concepto de la escatología general. Sobre la resurrección de la carne, todos resucitarán en el último día con sus cuerpos reconstituidos y perfeccionados, es decir, semejantes al de Jesucristo. Este es un enfoque de la escatología general. Después lo vamos a ir desmenuzando de a poquito. Segundo, viene la escatología consumada, que tiene que ver con la vida eterna que va a pasar después, ya sea en el cielo o en el infierno. Ya que es otro concepto también interesante, aprender o trabajar. Normalmente creemos la idea del cielo, y recuerdo una vez mi nieto, cuando tenía 6 años, ahora tiene 9, me preguntó, el cariño me dice, no, no. Entonces me dijo, no, no, si cuando nosotros muramos, o nos morimos, me dijo, nos vamos al cielo, entonces se acercó a la ventana de la casa y miró para arriba, y me dijo, ¿a dónde vamos a estar? Y me señalaba para arriba. Y yo me sonreí, porque obviamente nunca me puse a pensar mirando el cielo dónde voy a estar, ¿no? Entonces, primero pensé y dije, ¿cómo le explico? ¿Qué le digo? Entonces le pregunté, ¿y por qué me preguntas eso? Le dije. Me dice, no, porque en el colegio me dijeron que nos vamos a ir al cielo. Pero me dice, ¿cómo vamos a ir al cielo? Dice, si no hemos aprendido de que en las nubes no nos podemos parar, nos paramos y nos caemos. ¿Cómo vamos a estar en el cielo? ¿Qué? ¿Vamos a volar a tener alas? Entonces tuve que explicarle que la idea del cielo significa algo mejor, algo diferente, pero que literalmente no vamos a estar flotando como se ven los dibujitos encima de las nubes. Es más, él no creía eso, porque él mismo me dijo, ¿cómo vamos a estar en las nubes? Nos paramos en las nubes, nos caemos. Entonces muchas veces no logramos entender que tanto en el concepto escatológico como en la literatura apocalíptica, sea Apocalipsis u otros textos que se puedan usar, hay muchas metáforas que nos presentan una idea de algo que quiere significar, pero que no necesariamente son literales. Un ejemplo simple, cuando dice Apocalipsis, del mar saldrá una gran bestia, que literalmente del mar va a salir un monstruo, como en las películas, un monstruo como Godzilla, un dinosaurio gigante marino. No, lo que está diciendo es, la idea del mar es la multitud, la gente, y la idea de una bestia es un poder muy grande, que de entre la multitud, toda la gente, la humanidad, crecerá, habrá un gran poder, que obviamente obrará para mal. Entonces, no necesariamente los términos son literales, eso tenemos que entenderlo en escatología, o si no lo llevaron, cuando lo lleven, en cómo interpretar textos apocalípticos. Tercero, la escatología intermedia, que tiene que ver con la muerte física y muerte espiritual, relacionado al castigo que se va a recibir. Dentro de esta idea, ¿qué pasa después del muerto? Obviamente nadie lo sabe, porque si nadie ha muerto y ha regresado. Pero la idea que existe es que se muere y hay otra vida después. Y en esa otra vida, que seremos, como decíamos hace un rato, tenemos un cuerpo transformado, restaurado, o como dice el texto, ¿no? Seremos como Él es. Y existe aquellos que morirán físicamente, pero también están muertos espiritualmente. Entonces ahí dice,
derivan los dos caminos, ¿no? La recompensa y el castigo, como lo querramos ver. Vamos a ampliar un poquito más estas etapas o estados escatológicos de cómo más o menos se arma la creencia. Vamos a mencionar los 5. Leo los títulos y los vamos explicando. 1. Muerte física. 2. La segunda venida. 3. El anticristo. 4. La resurrección. Y 5. Los juicios. ¿A qué nos referimos con la idea de la muerte física? 1, que es obvio, nos afecta a todos. Y nos dice la Biblia en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después sean juzgados. Inmediatamente que la persona muere, según este principio, esta creencia, va directamente a un juicio, para después ya sea estar gozando del paraíso o sufriendo el desamor del castigo en el infierno. Es el concepto como se maneja la perspectiva de la muerte física. Para algunos, mayormente dentro de la creencia de la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas, no hay esta vertiente, sino se llegará a ese juicio para que en ese juicio se les diga, mira, en esto hiciste mal, pero mi misericordia es tan grande que te perdono. Y que habrá una especie de corrección, una especie de, como digamos, de llamado de atención, pero que al final nos perdonará a todos, porque nos dará la oportunidad a todos de vivir eternamente. Esa es otra manera de leer esto, y es bueno que la conozcamos. Y también tiene sustento y asidero bíblico, que para muchos digamos, no, pero no parece, yo no estoy de acuerdo, pero existe, es real. 2, la segunda venida. Es el segmento más grande, con diferencias o perspectivas, ya que está situada con el fin de los tiempos, según Hebreos 9:28. ¿Qué nos quiere dar a entender? Como dice el texto, que Jesús descenderá del cielo, que todo ojo lo verá, que vendrá, bajará en las nubes, que tomará a los suyos y los ascenderá a su presencia o a la presencia del Padre. Que de alguna manera se va a aparecer. Esto también ha generado muchísimas controversias. Por ejemplo, hace muchos años se pronosticaron una serie de fechas que Cristo iba a venir. Parte del movimiento de los testigos de Jehová creció en esa creencia de que había venido Cristo en espíritu y que ya vino, que ya estuvo, ya se movió, ya se, por decirlo así, entre comillas, se paseó, y que lo que estamos viviendo ahora es el milenio, que si Cristo o Dios no gobernara este tiempo, peor sería lo que tendríamos que pasar. Entonces, otra vertiente y otra manera de verlo, obviamente muchos de ustedes me dirán, no, pero eso no es posible, pastor. Está bien, puede ser que no estemos de acuerdo, pero que es una lectura de la segunda venida de Cristo. Otra es que no va a venir y que simplemente es una idea imaginaria para hacernos ver de que al final Él tomará el control. Entonces nos vamos a encontrar con muchas vertientes. Obviamente, si tuviera que dedicarme a definir cada una de ellas en esta noche, no terminaríamos hasta el final del curso. Solo lo menciono. Si hay más que investigar, es bueno que ustedes lean y averigüen.
Bien. Lo otro que tenemos es la aparición del anticristo, que aparecerá en los tiempos del fin. Para el escritor, en Primera de Juan, ya son los tiempos del fin, con las doctrinas que niegan a Cristo, según Primera de Juan 2, 18 al 23. Y eso también tiene un sinnúmero de interpretaciones. Para muchos estudiosos cristianos y evangélicos de iglesias, no voy a dar los nombres, pero de algunas denominaciones que conocemos, ese concepto del anticristo ya sucedió y ha sido en el tiempo de Juan, cuando aparecieron todas las falsas doctrinas que dominaban en la iglesia, entre ellas los gnósticos, posteriormente ¿cómo se llamaban? Los arminianos, perdón, los arrianos, perdón, que los arrianos no creían en Jesús. Entonces, para muchos investigadores, historiadores, teólogos, escatólogos, ya pasó esta parte. Para otros me dirán, no, eso todavía va a venir. Son diferentes perspectivas y corrientes que puede tener las creencias de las iglesias evangélicas, que tenemos que conocerlas, pero a la vez tenemos que respetar lo que otros piensan. Para Juan, en Primera de Juan, ya estaba el anticristo, porque él dice, no, el anticristo se ha manifestado. Para Pedro, cuando escribe a los tesalonicenses, dice, porque el espíritu del anticristo está. Para él ya estaba. Entonces diríamos, ¿cómo? Si para ellos estaba lo que nos dicen que va a pasar, ¿cómo es? Por eso les digo, para muchos eso ya ha sucedido y se ha dado en los diferentes problemas y situaciones a través de la historia. Por ejemplo, para muchos el anticristo se interpretó como que era el emperador Nerón, que torturó, mató y quemó a los cristianos. Para otros, el anticristo o la bestia, como lo mencioné antes, fue el emperador o el rey Antíoco Epífanes, a más o menos en el 165 antes de Cristo. O sea, ya se había manifestado y lo que había después eran las consecuencias. Para otros fue Hitler, por las maldades y los crímenes que cometió al pueblo judío y a muchas otras naciones. Para otros, por muchos años, fue el Papa, es el anticristo. Es más, con el gorro que usa el Papa, es como tipo cofia, tenía el nombre que mencionaba ahí arriba y que algunos a veces habían sumado y sumado daba 666. Entonces era la bestia o el anticristo. O sea, había una serie de interpretaciones para definir y ver quién es. Y hoy en día se sigue definiendo de dos maneras, que es una persona y para otros es un poder. Es una persona que va a tener control y dominio y para otros es un poder que existe, se maneja, se manifiesta y domina. Cuarto, la resurrección. Cristo enseñó con claridad y él mismo resucitó. Y dice el texto que como él resucitó, nosotros resucitaremos. Por eso les mencionaba antes que cuando otras religiones creen en la reencarnación y decía que no creemos porque no está en las escrituras. Creemos en la resurrección. Algunos resucitarán, también lo que ya mencioné, para ser recompensados y otros resucitarán para ser condenados. Para algunos esta resurrección no tiene ni recompensa ni condena, sino todos resucitarán para comparecer delante de Cristo y recibir, como se puede decir así, premios o recompensas, y algunos recibirán recompensas y otros no, pero al final todos entrarán a su presencia habiendo resucitado. Otra manera de verlo. Y los juicios. Los juicios en particular serán inmediatamente después de la muerte y el juicio final será un juicio universal para todos. Y todos tendrán que comparecer. Todos tendrán que presentarse. Todos tendrán que ser parte de. Entonces, habrá, por ejemplo, según una línea teológica, solo lo menciono rápido, lo vamos a ir después viendo cada clase. Algunos resucitarán para ser juzgados porque cometieron pecados y recibir una condena o un castigo. Otros serán resucitados para ser recompensados porque tuvieron una vida buena, correcta o adecuada.
algunos que serán resucitados porque creyeron en Cristo, tuvieron fe en el Señor y entrarán a su presencia. Pero otros, o todos, también otra manera de verlo, irán al juicio final, al gran trono blanco, donde allí se comparecerán delante de Dios Padre. Todas estas partes, la muerte física, la segunda venida, el anticristo, la resurrección y los juicios, son básicamente, en la mayoría de creencias cristianas o evangélicas, inclusive dentro de la Iglesia Católica, los 5 puntos más importantes. Se muere y el que todavía está vivo recibe o viene a la presencia de Cristo. Si murió, lo recibe el Señor en su presencia. Si ya han sido llevados o arrebatados, como se maneja, se manifestará el anticristo, una persona o un poder. Algunos serán resucitados para recompensa, otros para recibir castigo, y vendrán los juicios para cada uno, premio, recompensa, o castigo, o condena, o, otra versión, todos serán salvos porque Dios tendrá misericordia. Estos estados o estos 5 puntos están prácticamente en casi todas las creencias evangélicas, inclusive la Iglesia Católica, inclusive los adventistas, también piensan exactamente igual. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Algún comentario? Nada más un comentario. Adelante. No sé si está bien decirlo, pero ahorita me hizo que me acordara del comentario que hizo el pastor Armando Alducin hace un tiempo, donde él dijo que la segunda venida de Cristo sería en el 2028. Y se hizo un mega escándalo porque todos decían que no tenía un fundamento bíblico, ¿no? Y finalmente creo que por lo que estamos viendo, pues es la escatología que él Sí, es mi señal, tiene en este pero momento. Disculpen, pero no sé si es mi señal o la suya, no sé cuál de las dos, pero la escuché entrecortado. Es mi señal, profesor. Mejor se la escribo por el... Por favor, para que no quede en el aire, escriban. Gracias. Mientras lo va escribiendo nuestra hermana, ¿algún comentario o aporte, por favor? Profesor, una consulta. ¿Sería en todo caso la escatología trata del fin del siglo, no necesariamente fin del mundo? Correcto, correcto. O sea, normalmente se nos ha dicho, ¿no? Yo también lo he visto muchas veces, diciendo, estudiando en la iglesia hace años, o sea, me decían eso, el mundo se va a acabar y eso es la escatología. No es más, las películas dicen apocalipsis y el mundo se viene abajo. Es lo que, entre comillas, se ha construido, pero no necesariamente es así. O sea, la escatología tiene que ver con la destrucción del mundo y la idea del apocalipsis no tiene que ver con que se acaba la humanidad. El término apocalipsis es descubrir, revelar, no acabar. Y el término escatología es el estudiar qué está pasando y qué va a pasar, no necesariamente cómo van a terminar las cosas. Pero obviamente se refiere a la vida del ser humano. Pastor, cuando dice el sol y la luna caerán, todo eso, ¿a qué se refiere entonces? Claro, por ejemplo, para algunos que lo han estudiado de manera literal, creen que eso, si fue literal, sucedió cuando hubo un problema
en más o menos, no recuerdo el año, pero fue en el tiempo del Imperio Romano, en el cual hubo un gran eclipse, y lo han comprobado en la historia. A ver si te voy a leerlo. Ahora de continuo, pero quiero leer lo que escribió el hermano. Entonces, para algunos hubo un gran eclipse, hubo no necesariamente lluvia, pero una confusión a nivel de reflexiones de luz solares y se oscureció todo el planeta en ese aquel entonces. Hubo mucho frío y después hubo un intenso calor. Entonces, muchos interpretaron en aquel entonces que a eso se refería, hablando de manera literal. Para otros, lo que quiere decir es que el control de todas esas cosas, que es oscurecer el sol, se caerán las estrellas, que obviamente si fuera literal, imagínense, ¿no? Si se nos cae una estrella encima, las estrellas nosotros las vemos chiquitas, pero las estrellas son iguales o mayores que el sol. O sea, sería imposible, ¿no? O sea, si nos cae una estrella, desaparecemos. Y que el sol se apagará, entonces nos morimos, nos congelamos. Entonces, lo que estaba tratando de dar a entender, si lo vemos de una manera, ya dije la literal, si lo vemos de una manera metafórica, es que todo tiene un final. Y el que conoce el final de todo esto es Dios. Me dice aquí mi hermana que le he hecho acordar un mensaje, una reflexión. Lo leo. Que oyendo dice que se acordó de un mensaje del pastor Armando Alducín con su revelación de la llegada del Señor para el año 2028 y la continuidad del fin del tiempo, y que algunos lo aceptaron y otros no. Sí, sí, yo recuerdo, yo escuché, es más, bajé el video para ver qué lo decía, y después se tuvo que rectificarse y decir que había hecho un mal cálculo, y ese es otro gran problema. ¿Por qué? Y ojalá tengamos tiempo de poder explicarlo, porque no está dentro del curso, pero es una, ¿cómo lo decimos? De pasada tiene mucho que ver, ¿no? Cómo se han interpretado, por ejemplo, las famosas semanas de Daniel, los tres tiempos, medio tiempo y tiempo completo, para decir que tiene que ver mucho con el futuro nuestro. Pero en los estudios y en la historia se ha visto que tenía que ver con el tiempo en el año 165, 168 antes de Cristo, bajo el gobierno de Antíoco Epífanes, y que eso ya ha pasado, pero se ha vinculado de manera errónea ese escrito de Daniel con algunos escritos de Apocalipsis. Entonces se ha generado una confusión. Entonces, según lo que explicaba el predicador Alducín, que yo escuché la profecía que le había dado y después la corrección que él hizo, que él se había equivocado, que había hecho un mal cálculo en las fechas y que no era así y que por favor lo disculparan. Para mí eso fue algo muy valioso de parte de él, porque sin embargo he visto otras personas que han dicho barbaridades y nunca se disculparon y al contrario las siguieron afirmando. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando leemos o analizamos textos que son de perspectiva escatológica, o cuando digo apocalíptico no me refiero solo a Apocalipsis, sino al tipo de literatura apocalíptica. Hay algunos textos de perspectiva apocalíptica, por ejemplo en Tesalonicenses, pero no están en Apocalipsis. Entonces a eso me refiero cuando lo menciono. Profesor, también, disculpe una pregunta más, Bien, porque cuando algún estudiamos el libro Apocalipsis, ¿no? Libro de Apocalipsis, no escatológicamente, no sé si el profesor dijo que los judíos de aquel tiempo entendían perfectamente todas las cosas que estaban escritas, porque eran escritas a las iglesias, ¿no? A las 7 iglesias. Pero para nosotros es algo difícil de entender, porque algo así, ¿no? Se dijo entonces, creo que quizás eso es verdad. ¿Me escuchó, profe?
Está muteado, creo. No se oye. Su audio, profesor, está apagado. Ahora sí. Ahora sí, profesor. Ok, gracias, Gabriel. Les decía, van a hacer un trabajo personal para responder estas 5 preguntas. Desde la perspectiva y las creencias que ustedes tienen y lo que ustedes aprendieron, no es evaluar si están bien o están mal, por si acaso. No es decir, pues la respuesta 2 está mal, todos tienen 0. No es eso. Es la idea que ustedes puedan exponer lo que creen, explicar lo que creen, cómo lo aprendieron. Y si al final que avanzamos el curso lo afirman, lo mejoran, lo amplían, bien, pero es seguir investigando el tema que estamos trabajando. Pregunta 1. Redacten un párrafo, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas, 10 líneas, como crean conveniente, en sus propias palabras, ¿qué es la escatología? O sea, no solamente, son las cosas del futuro. No, redacten en un párrafo. Mínimo 4, 5 renglones. ¿Qué es escatología? Pregunta 2. Explique en un párrafo cuál es su creencia escatológica. ¿Qué es lo que usted cree? Si tiene un orden cronológico, no importa. ¿Qué es lo que usted cree en escatología? Explique por qué cree eso. 3. Ordene los acontecimientos escatológicos como cree usted que se van a desarrollar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La venida de Cristo, etcétera. ¿Cómo cree usted que va a ser? 4. Comente si afectaría o no su fe si los acontecimientos escatológicos no sucedieran y al morir todo se acaba. ¿Afectaría su fe? ¿No la afectaría? Coméntelo. Es libre la opinión que usted pueda poner. Y 5. Responda cuánta escatología bíblica tiene la letra de este cántico. Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida, pobrezas, de mí Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar más allá del sol, más allá del sol. Pregunta 1, un párrafo que defina para usted qué es la escatología. Pregunta 2, en un párrafo explique su creencia escatológica. ¿Qué es lo que usted cree? No que me defina escatología, eso ya está arriba. 3, ordene los acontecimientos. Primero va a pasar esto, después esto, después esto y después esto. 4, si no pasara nada escatológicamente en el futuro y después de la muerte todo ahí se acabaría, ¿afectaría o no su fe? Explíquenos qué pasaría, qué piensa usted. Y luego evalúe ese fragmento del cántico, si hay escatología bíblica ahí o no lo hay, explíquelo. Entonces, si están en una computadora, escríbanlo. Si están con el celular y tienen una hoja, pónganlo en la hoja. Tenemos 5 para las 10. Les doy el tiempo hasta el final de la clase para que lo avancen. Cuando lo termine, dice, profesor, ya está. Y por favor, lo envían al WhatsApp de los estudiantes y que ya lo tiene listo y ya, pastor, ya lo envié y terminando que ya haya enviado su trabajo, se pueden ir retirando. Adelante, empiece su trabajo, por favor. Pastor, una consulta. ¿Tú mandamos al WhatsApp del personal ¿cómo se llama? Del Sí. administrador? ¿O Así es, al así grupo es. de ustedes? Al que normalmente siempre mandan. Ya, es más interno Y del cuando lo al terminan, coordinador. ok,
Sí, sí, lo termina y me dice, pues, profesor, yo ya lo terminé, ya envié mi trabajo y se pueden retirar. Pero me avisan que ya terminaron para que se puedan retirar. Ok, Perfecto, profe. a trabajar. Gracias.
Pastor, ¿le enviamos al grupo del WhatsApp de escatología o a dónde? En donde normalmente envían las tareas, hermano. Si lo envían al grupo. Si lo tienen que enviar a la administración. Normalmente se envía, ahí envíenlo. Si ya terminó, envíalo y puede retirarse de la clase. Bien, pastor, gracias. Profesor, buenas noches, regresé. Ya está. Disculpe, tengo una duda. ¿El trabajo se le manda al grupo Dígame. o al profesor Mario? Normalmente lo envían ustedes a la administración. Ah, con el profesor Mario. Perfecto, envíenlo a él. Muchas gracias. No, al contrario, un placer. Quedan 15 minutos, hermanos, para que puedan acabar sus trabajos.
5 minutos finales para que acabemos. Buenas noches, profesor. Le habla Bionel Molina de Venezuela. Ya terminé. Ok, envíelo al hermano Mario y puede retirarse, hermano. Gracias. Gracias a usted, profesor. A los que todavía les falta terminar, porque nos queda pocos minutos para acabar la clase, por favor copien las preguntas y lo que tenemos en la proyección. O si están trabajando en la laptop y tienen celular, tómenle una foto, porque cuando acabemos ahora 10:30 terminamos el curso y si no las copiaron las preguntas no van a poder terminar el trabajo, porque tienen que terminarlo hoy mismo y lo envían hoy mismo. Pues el trabajo de hoy, la siguiente clase será otro trabajo diferente. Entonces, Pastor, si no terminaron todavía, no se preocupen. Pueden seguir haciendo el trabajo, lo envían apenas terminen al profesor Mario, pero copien las preguntas si es que no las copiaron, porque en 2 minutos acabamos la clase. oh, no escucha. Así no. Sí, diga. Ahí al pastor Mario. Sí, al pastor Mario, si terminaron, envíenle a él. Listo. Ya se lo envié. Y digo, ok, termínelo y se puede retirar. Gracias. Que Jesús le bendiga mucho. Pastor, muy buenas noches. Perdone la tardanza. Yo ahorita ya estoy en la pregunta 3. Yo termino y le envío al pastor Mario. Está bien, copie las demás porque vamos a terminar y no va a tener dónde leerlas. Sí, ya lo tomé, ya le hice captura de las Ok, preguntas. Ujú. Sí, perfecto. pastor, gracias. No hay problema. Igual para todos, para el resto de compañeros de estudio que falta, tomen una foto o cópienlo por favor, porque ya estamos acabando la clase de hoy y hoy tienen que terminar esta tarea y enviarla, por favor. Ok, terminamos la clase acá. Por favor, continúen con sus trabajos si les faltan, no lo dejen en el aire, no lo dejen para mañana, termínenlo hoy porque es la tarea de hoy.
Ya yo coordino con el pastor Mario para que él me lo envíe y yo lo corrijo y Dios mediante estará listo ya para la clase que viene si no hay ningún inconveniente. Dios los bendiga, que tengan una linda noche, un abrazo grandote, cuídense mucho, bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Bendiciones, hasta la próxima clase. Buenas noches con todos. Así nomás con tarea nomás. No es, va a ver cómo entendemos Fin de la vida de Nos la vemos, hermanos, hasta el próximo de miércoles. la Bendiciones. pobreza, fin. de la pobreza terrenal. Ahí estás bien. Y al fin de la vida terrenal también. Porque más allá del sol yo tengo hogar. Fin de la Vida terrenal. pobreza en esta tierra, ¿sabes? Ujú. En esta tierra. Y el otro es Y el fin de la vida terrenal.